Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Bueno, seguimos explorando el tema del COVID y es muy importante también la parte de experiencia que podamos compartir. Fundamentalmente, lo que hemos vivido es también el tema de los expertos, de lo que nos comunican, pero fundamentalmente es importante la experiencia. Así que queremos dar la bienvenida al licenciado Hernán Higuera, es un colega, él es comunicador, y también nos ha sorprendido mucho, y la razón de esta entrevista es un video que se ha vuelto viral en el que comparte su experiencia y da algunas alertas acerca de lo que estamos viviendo. Hernán, ¿qué tal? Un saludo muy cordial desde acá, desde Riobamba. Hola Diego, hola Ingrid, mucho gusto, un placer estar con ustedes. Bueno, ¿qué les voy a decir? Contarles que estoy bastante preocupado con la situación que ocurre en la actualidad en el país. Un poco incómodo con las medidas que se toman a destiempo, porque vemos que ya lo que se decide es tardío, porque la gente se está contagiando y difícil decirle ahora que ya estás en cama, que estás padeciendo todos esos síntomas, cuídate. Entonces, creo que también faltó mucho de los ciudadanos, sigue faltando mucho de los ciudadanos, de las familias. Imagínate que en diciembre nos decían que no hay que reunirnos y nos reunimos. O sea, contra eso imposible cualquier medida, pero bueno, aún pudiendo tomar las medidas vemos que son a ratos incoherentes, ¿no? Te cierran las escuelas, te cierran los colegios, pero te abren los centros comerciales y ahí ves a todos los estudiantes y no sé, pues ¿cómo puedes tú contrarrestar así una pandemia? Difícil. Los empresarios peleando por el tema productivo y la gente peleando por atención en el hospital. Entonces, a ratos yo digo, miro todo ese panorama y digo, no sé, no hay pieza que nos calce en realidad. No sabemos qué hacer. Mientras los grandes países deciden, por ejemplo, confinar a sus ciudadanos, nosotros no podemos ni siquiera un día ni dos. Nos resistimos, ni siquiera por nuestra salud. Hernán, tú que pasaste por esta experiencia difícil, que estuviste en UCI, que todos sabemos que pasaste días complicados, ¿qué medidas estás tomando actualmente ante la variante Omicron que se presenta mayoritariamente, dicen, ya aquí en el país? ¿Qué medida estoy tomando? Yo, bueno, estoy tratando de no congregarme con mucha gente. Estoy tratando de usar doble mascarilla siempre, lavándome las manos permanentemente, tratando de no visitar sitios de mayor afluencia. Es decir, lo que más puedo hacer es quedarme en casa, o sea, aislarme lo que más pueda. Y veo que ya tengo mucha gente cercana, amigos, compañeros, vecinos que están contagiados y me aterra, la verdad, por todo lo que yo pasé y todo lo que yo viví, ¿no? Porque lo más duro no es que te contagies, lo más duro es las secuelas, lo que te queda después del contagio. Entonces, y sobre eso muy pocas personas podemos hablar, porque hay gente que se ha recuperado porque ha sido como una gripe fuerte, pero quienes llegamos al extremo, como es mi caso, nos vemos con una cicatriz acá, nos vemos con alopecia, con dolores musculares, que no puedes respirar bien, ni totalmente. Entonces es un tema que cuesta física, emocional y económicamente, ¿no? Entonces es súper difícil. Y solamente quien lo pasa puede entender que el miedo que hoy tengo es totalmente justificable, ¿no? O sea, no es una simple gripe fuerte y ya. El tema de las secuelas es lo más duro, porque tienes hasta secuelas de carácter familiar, ¿no? Gente que en tu propio entorno familiar no entiende lo que estás pasando y se enojan, se molestan porque no vas a una reunión, porque tienes que tomar tus propias medidas y disposiciones con tu familia más cercana y se enojan. Por ejemplo, yo no fui a reuniones familiares fin de año y se te molestan. Entonces, nada, pues ahí que hay que entender, mira, y ahora ese tipo de cosas nos es difícil asimilarlas, pero nos toca hacerlo. Hay muchísimos sacrificios que hay que hacer para poder estar sanos y salvos, ¿no? Hernán, como tú dices, muy poca gente va a poder contar lo que se vive desde la otra parte, de la parte de llegar a un hospital, de estar en UCI. En la medida que tú puedas contar a nuestra audiencia de Radio Río 95.7 y
quienes se conectan a través de las redes, esa parte de aquella gente que llega realmente a los hospitales, ¿cómo se vive? ¿Qué se piensa en estos momentos en los que hay mucha incertidumbre de todo ámbito? Es lo más horrible que te puede pasar porque pierdes tú el control de todo tu cuerpo, pierdes el control de tu vida y la de tu familia, ¿no? Porque entras a un escenario totalmente desconocido, a un escenario de guerra. Es como que tú, sin saber disparar, te boten a un campo de guerra y te veas en medio de disparos, muertos, heridos, gritos, sonidos desconocidos. Eso me pasaba a mí. Entré por emergencia y empecé a sentir sensaciones horribles, gente que te habla, gente que tú no conoces, y empiezas a sentir dolores, inyecciones por un lado, por otro lado, en un brazo, en el otro, una sonda, luego inconsciente, luego personas diciéndote que sí, que vas a salir, que tengas fe, que tengas ganas de vivir, otros que decían que no, que pobrecito, que se va a morir, y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde lo llevamos? Luego un médico que dice que te metan a UCI y no sabes con qué te topas, ¿no? Yo en mi consciente, de lo que me acuerdo, solamente miraba que se abrían y se cerraban puertas, ¿no? Se abrían y se cerraban puertas y entrabas como a diferentes niveles. Hasta que perdí el conocimiento. Estuve 31 días en UCI, totalmente sedado, pero lo que sí te puedo contar, Diego e Ingrid, es que el oído nunca se apaga. Escuchaba absolutamente todo. Y luego lo que quedan es, digamos, moretones, dolores, escaras, inmovilidad completa, desánimo. Tienes esta angustia de no saber qué va a pasar contigo, si vas a vivir, si vas a morir. Y es súper feo, es terrible lo que pasa después. Lo más feo de todo eso no era ni siquiera la etapa de sedación en UCI, sino la recuperación, ya cuando estás otra vez en conciencia y empiezas a sentir todo, ¿no? Y ves que perdiste, en mi caso, en total 45 días de no saber qué pasó en tu vida. Te apagaste 45 días. Y entonces, ¿qué pasó en todo ese tiempo? Pues muchas cosas, cambiaron muchas cosas. Vi a mis hijos ya maduros, crecidos, fuertes. Yo los dejé niños. Entonces, te encuentras con un panorama totalmente diferente en 45 días. Y un poco te molesta emocionalmente, ¿no? Pero gracias a Dios estamos bien, estamos vivos y estamos juntos. Entonces yo me contagié trabajando, no me contagié por andar en la calle o festejando, no, me contagié por cumplir una misión, que es la de trabajar e informar a la gente. Justo te iba a preguntar, Hernán, que durante esos días, digamos, los iniciales que estuviste en el hospital, debes haber también estado preocupado por el bienestar de tus hijos, de tu esposa. ¿Qué iban a hacer ellos? ¿Quién les iba a dar el sustento? No sé, ¿qué cosas te pasaban por la cabeza? Ese fue parte de mi estrés que complicó un poco el cuadro, ¿no? Porque yo vivo en una parte alejada de la ciudad de Quito y los médicos no querían venir a atenderme acá por las distancias, entonces me recomendaron irme a casa de mi hermana. Y en casa de mi hermana, pues no entrábamos todos. Mis hijos tuvieron que quedarse aquí con mi esposa, también contagiados. Y ese era mi estrés, ¿quién les va a atender? ¿Quién les va a dar de comer? Y ahora la medicina y los médicos. Entonces el estrés era fatal. Y eso agravó mi cuadro sin duda alguna, más el tema laboral, más el tema económico, o sea, un sinnúmero de factores que se unen en el momento más difícil de tu vida. Y eso es lo que está pasando hoy mismo con muchas familias, porque no es que tú vas al hospital y ya tienes todo. A mí, por ejemplo, la primera receta, $1,800. La segunda receta, que llegó en cuestión de 2 o 3 horas, $1,200. La tercera receta en 8 horas más, $900. Y así no hay economía que aguante, pues imagínate 31 días en UCI. A mí me salva la acción y la decisión de mis amigos, de mi familia, la colaboración y la solidaridad de mucha gente que se hizo presente en esa etapa más dura y más difícil. Porque soy un personaje público, pero ¿y los que no? Ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, pregunto, ¿tienen la posibilidad? Yo creo que el común de los ciudadanos no. Yo soy
un afortunado porque gracias a Dios tengo muchísimos amigos y gente que en esta oportunidad ha valorado mi trabajo y eso es lo más lindo que yo agradezco. Si algo tengo que rescatar de eso, es precisamente eso. Hernán, ¿cómo has podido mejorar tu salud mental? Porque quienes también han pasado este proceso de cualquier enfermedad, pero también esta muy específicamente, hay un daño también emocional por todo lo que nos estás contando. ¿Y esto cómo vas superando esta condición tal vez de depresión, tal vez de un poco desequilibrio emocional, de pensar en lo que pudo ser, en lo que no pudo ser y tal vez esa expectativa del futuro? Muchas veces obviamos la parte de salud mental a la gente que nos escucha. Te cuento que todavía no me recupero en esa parte y eso es lo más difícil. La parte emocional es quizá lo más complicado de tratar porque lo que uno queda es con deficiencias en salud mental, ¿no? Y nos está pasando a todos, a los contagiados y a los no contagiados, porque los contagiados decimos, bueno, ya, algún rato va a pasar, y los que no se han contagiado, chusa, y cuando me contagie, ¿qué voy a hacer? Entonces, si no tienes una madurez emocional sólida, te gana. Yo conozco muchas personas que han llegado al borde del suicidio, otros que están en clínicas de salud mental, y esa parte te cuesta mucho, porque a veces no depende ni siquiera de ti. Parece que el virus, si ataca principalmente es a lo emocional, porque te deprimes constantemente, o sea, tú te ves tendido en una cama, te ves débil, te ves sin fuerza, o te ves en una silla de ruedas, o te ves que ya no eres la persona que eras antes. Y tan solo eso ya te deprime. A mí me pasó el tema de la alopecia, por ejemplo. Yo me miraba sin cabello en esta parte y decía no. O me miraba con esta cicatriz en la garganta y decía no puede ser. O sea, no podía levantar los brazos, no podía levantar una cuchara. A ese nivel llegué, o sea, sentarme en la mesa y no poder levantar la cuchara. Algo tan básico, imagínate. Entonces emocionalmente te destrozas después de haber sido fuerte, de haber estado en etapas de riesgo, en coberturas súper difíciles, y no poder levantar una cuchara para servirte los alimentos era... esa parte no puedo lidiar. Y hoy todavía me deprime el hecho de no haber recuperado mi capacidad al 100%. Entonces es como, o sea, ya, ¿en qué momento voy a vencer? Mira que ya han pasado 6 meses y todavía no lo logro al 100%, ¿no? Todavía hay algunas secuelas fuertes, muy, muy feas. Y ahora todo le atribuyes al virus, ¿no? Entonces, así sea que tengas tú otra enfermedad, todo le atribuyes al COVID porque no sabes a dónde acudir. Porque esto es nuevo, porque no sabemos cómo manejarlo y porque toda la parte médica te dicen es secuela. Entonces no sabes si eso no es. Hernán, ¿y tú tenías alguna preexistencia, alguna enfermedad que hizo que el cuadro sea más complicado? Gracias a Dios no. O sea, una preexistencia de preocupación, no tenía hipertensión, no tenía diabetes, no tenía absolutamente nada. Pero me atacó muy fuerte. Entiendo que por la carga viral en donde yo ingresé, entiendo que me expuse demasiado sin saber que en esos sitios la carga viral era alta, porque cuando nosotros hicimos esa cobertura, que es la que yo pienso donde nos contagiamos, nos decían que ya no había posibilidad de contagio, que ya el tema del virus había pasado y la gente que se estaba recuperando estaba ya negativa. Pero no, mira, el virus creo que permanece por algunos días en el sitio donde está. Así que tú puedes topar una pared, una mesa, y a lo mejor allí te llevas las manos a los ojos, te lo respiras y te lo ganas, ¿no? ¿Estabas vacunado o todavía no había las vacunas? Ese era otro dilema. Yo no estaba vacunado y no podía vacunarme porque en medio de tanto escándalo de corrupción que un periodista se vacune, era un periodista VIP. Y si algo a mí me molesta es que me cataloguen de algo de lo que no soy. Siempre todo me lo he ganado a pulso. Incluso el tema de la vacuna me lo gané a costa y a riesgo de mi propia vida y el malestar de mi familia. Entonces había muchísima gente en redes sociales que decía que ya me han de haber vacunado, posteaban cosas mentirosas. Entonces era imposible que nos vacunen a quienes estábamos en primera línea. Los periodistas siempre estamos en primera línea, pero hay una sociedad o un grupo de la sociedad que no entiende. ¿Quién les informa si no estamos allí?
nosotros hemos estado en diferentes escenarios. Yo me acuerdo, la cobertura primera que yo hice fue la del conflicto del CENEPA. Y cuando a mí me botaron a Patuca, yo decía, ¿qué hago aquí? Recién ahí me daba cuenta de la grave responsabilidad que tenía con la sociedad, ¿no? Y siempre estamos en todas partes. Hay un terremoto a primera línea, hay un choque a primera línea, hay un aguacero fuerte a primera línea, hay una pandemia en primera línea. Entonces, sí creo que allí falta mucho de nuestra sociedad y de nuestro Estado, de que a los periodistas se nos considere como una clave, como una pieza importante, una pieza clave en todo este rompecabezas que significa llevar una crisis, ¿no? Pero tú ves, hasta ahora es como que no existimos, ¿no? Sí, Hernán, yo quería recabar de ti esa opinión precisamente en la parte de que externamente esta función del periodista no está visibilizada o tuvo una mala fama durante mucha época, pero también de parte de nosotros como periodistas a veces nos creemos los superhéroes, los superhombres, las supermujeres que a veces tampoco nos estamos visibilizando como esos seres humanos también con sus debilidades, con sus necesidades. ¿Ha cambiado algo tu concepción del periodismo con esta experiencia también? Mira, yo sí quisiera dejar en claro algo, ¿no? Porque lo que tú me dices ahora, lo que tú me preguntas ahora, mucha gente me lo ha dicho, ¿no? Incluso amigos, ya es que estás hecho el superhéroe. La verdad es que no, o sea, nunca lo he pensado, nunca he concebido mis coberturas de esa manera. Mira que el tema de la pandemia, el tema de ir a meterme a las UCI nació precisamente porque mi hermana trabaja para el sistema de salud. Y ella se quejaba de las difíciles condiciones en las que estaban atendiendo los pacientes COVID. Imagínate que estaban puesto pañal durante 24 horas, que no podían ir al baño, que no podían tomarse un vaso de agua, que no podían alimentarse. Y yo me pregunto, durante el año y medio de pandemia, ¿tú viste un reportaje de esa magnitud? Nunca nadie lo vimos. Mirábamos solamente a la gente que llegaba hasta el hospital, puertas de emergencia, y lo que pasaba dentro en los escenarios de guerra, nadie lo miraba. Entonces yo le decía a mi hermana, yo voy a entrar, y hubo todo un periodo de preparación del camarógrafo, del asistente, de la gerencia de operaciones del canal para planificar bien. Y mira que en el hospital no me contagié, porque después de esa primera cobertura en UCI pasamos como un mes y medio totalmente sanos. Entonces, no me mueve el hecho de querer ganar fama o querer ganar nombre, sino me mueve la necesidad de que la gente esté informada de qué realmente uno se pasa, ¿no? Lamentablemente me pasó factura en este tema, pero si por algo logré sobrevivir es precisamente para estar conversando con ustedes de lo que significa esta pandemia, ¿no? Y para conversarlo a muchísima gente y compartir el testimonio. Creo que si ha cambiado mi concepción de ser periodismo, te diré que sí. O sea, yo hoy, después de tantos años y de tantas jornadas duras y difíciles, creo que he aprendido a valorar más primero a Dios, mi familia y mi vida. Hernán, como decimos, estamos hablando con especialistas, pero cuenta mucho la experiencia personal. Tú nos has dicho, ¿tú qué dirías que sí funciona en el combate al COVID, que en tu día a día lo estás poniendo en práctica y que quisieras compartir con todas las personas que nos oyen y que nos ven? ¿Y qué quisiera compartir? Me preguntabas. Sí, de lo que crees que funciona para combatir el virus, para protegerse, ¿no? De la experiencia, ¿qué piensas que es lo más importante ahora que decir a la gente? O sea, yo veo que el quedarse en casa y mientras más aislado estés de posibles contagios es lo único que te mantiene invicto, digamos, ¿no? Y entre más gente visites, más gente te rodee, más te expongas, obviamente los riesgos van a ser superiores y mayores. Yo me mantuve algún tiempo invicto hasta que caí severamente con el tema de mi crisis y te digo, fue porque yo decidí salir a trabajar, porque también en el canal empezamos a contagiarnos y mucha gente ya no avanzaba con tanta información que había que reportear, y yo como periodista decidí ofrecerme al noticiero y salir a trabajar. Mira que si yo me hubiese quedado hasta hoy en casa estaría sano. Entonces, creo que la única medida que te salva es precisamente esa, el aislamiento. No en vano las grandes potencias, los grandes países lo que hacen es aislar a sus poblaciones, ¿no?
Actualmente, ¿qué mensaje tú podrías darle a la ciudadanía, Hernán, con esta realidad que vivimos hoy? O sea, tenemos amigos, conocidos, familiares que están contagiados con esta nueva variante y hay mucha población primero que no quiere vacunarse o población que sigue saliendo a las calles sin tomar las medidas adecuadas. O sea, en diciembre, digamos, yo estuve en Santo Domingo de los Áchilas, donde vive mi mamá, mi papá, y tú en la calle veías a toda la gente sin mascarilla, comiendo en la calle. O sea, yo me espantaba, tratábamos de nosotros tener, digamos, las precauciones, pero yo digo, no logro entender cómo la gente o no tiene miedo o no ha pasado algo cercano. No sé, ¿cuál sería tu mensaje en las condiciones actuales que estamos viviendo en el país? Y creo que una de las difíciles concepciones duras y controversiales concepciones que tenemos es que a veces nosotros pensamos que Quito y Guayaquil es todo el Ecuador. Y a mí me ha pasado lo mismo que a ti. Tú vas a Santo Domingo, te vas a Esmeraldas, yo me fui a Altena hace días por una cobertura y yo veo otra realidad. O sea, tú ves a la gente haciendo una vida normal, a la mayoría de gente. Hay otros que sí usan la mascarilla y todo eso, pero por eso las grandes ciudades estamos como estamos, ¿no? Porque creo que hay gente que definitivamente no toma conciencia. Pero en las pequeñas ciudades también hay de lo mismo, solamente que yo, por ejemplo, en Tena vi que mucha gente le apuesta a los remedios caseros y todo ese tipo de cosas que han salido, ¿no? No te escucho, Ingrid, perdona. Tu micrófono. Tu audio se bajó un poquito, perdóname que te interrumpa, pero se bajó tu audio, tal vez tapaste la parte del micrófono. Decías que en Tena veías tú cómo la gente hace como su vida normal, como si no hubiera COVID en el país. Así es, miraba que las personas no usaban mascarilla y yo les preguntaba, ¿y por qué no usan mascarilla? Es que ya me tomé el agua de la hoja de ajo, por ejemplo. Me fui a Esmeraldas y me decía un pescador que él toma el agua del mar y que con eso él se ha protegido y jamás nadie en su familia se ha enfermado. Y empiezas a escuchar cosas así y es otra realidad, es otro mundo. O sea, donde tú vas se maneja a la pandemia de diferente manera y de acuerdo a las costumbres, ¿no? Entonces, si algo yo puedo decir así real y consciente es que cuando te contagias es lo más duro y lo más difícil que te puede pasar. Porque quedas mal en todo sentido, es un retroceso. Y no sé, lo peor de todo es que, por ejemplo, yo dependo de que tú te cuides, de que Ingrid Cova se cuide, de que Diego Vallejo se cuide, porque si tú te cuidas, me cuidas a mí, y si yo me cuido, les estoy cuidando a todos ustedes. Entonces, esto funciona así, y lamentablemente, no sé, creo que tenemos para un buen tiempo este tema, lamentablemente. Bueno, queremos agradecerle a Hernán por su experiencia, por sus análisis y por esas reflexiones también en todo ámbito, desde lo humano, pero también de lo periodístico. Y yo creo que a quienes están ejerciendo este momento el periodismo, creo que sí hay que valorar porque son las personas que permiten realmente que la gente entienda qué es lo que está pasando. Y a través de una información que sea clara, honesta, transparente, ese es el mayor recurso que puede tener una sociedad para entender la situación de la actualidad y tomar medidas. Gracias, Hernán, tu despedida para toda la gente acá de Riobamba y de quien nos escucha a través de las redes. Bueno, decirles que les mando un gran abrazo, un agradecimiento eterno y profundo por todo lo que hicieron, por los mensajes que me llegan de diferentes partes del país. De verdad es que eso me motiva a salir adelante, en la parte emocional sobre todo. Sus mensajes me llegan, sus oraciones me llegan. Pedirles que quienes están contagiados lo tomen con calma, que no dejen que la ansiedad y la angustia les gane. Si hay que acudir a un médico, pues hay que hacerlo, porque hay muchas personas que empiezan a saturar bajo y no quieren ir a un hospital. Bueno, alguna decisión hay que tomar, pero tienen que tomarla. No se dejen morir en casa, sean fuertes, hay que batallar. Y lo último que se pierde es la fe en Dios. En mi caso eso fue tan palpable y tan hermoso, tan chévere. Como muchos sobrevivientes, yo soy uno de los que cree que existen los milagros.
Y sé que hay personas, o al menos la gran mayoría de personas, que no están llegando a una etapa crítica, pero sí dura y difícil. Así que con paciencia, con valentía, con unidad familiar, a salir de esto y a cuidarnos. O sea, quienes no se han contagiado y quienes están gozando de buena salud, por favor, a seguirnos cuidando, a seguirnos protegiendo. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y un abrazo a toda la gente. Un gran abrazo para ti, Hernán, y muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos. Gracias, Ingrid, gracias.